La deforestación irracional del bosque chaqueño avanza sin pausa desde hace décadas. En los últimos 38 años, se estima, se han perdido del Gran Chaco americano al menos 14 millones de hectáreas, equivalente a 2 veces la superficie de la provincia de Formosa, poniendo en riesgo la supervivencia de miles de especies, incluyendo la humana. Los parques nacionales como el Impenetrable son pequeños parches protegidos que albergan añosos bosques de algarrobos y palos santos, robles y quebrachos, pastizales, bañados y lagunas. En el Impenetrable, el monte en pie y las especies que se están recuperando mediante el rewilding son fuente de una nueva economía local y sostenible, donde resurgen las tradiciones de sus comunidades. Te invitamos a descubrir las virtudes legendarias de estos montes que en la actualidad son motor e impulso de una nueva producción de naturaleza. La ciencia es contundente. Estamos atrapados en la crisis ambiental más grave que vivió la Tierra. Generamos este problema y ahora podemos ser parte de la solución. Sabemos que el rewilding es una herramienta efectiva para combatir y revertir esta crisis. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos grandes desafíos por delante. ¿Están listos para sumarse? Bienvenidos a Rewilders, el podcast de Fundación Rewilding Argentina. Sofía Heinonen es bióloga y directora ejecutiva de Rewilding Argentina. Cuenta ya con más de 30 años de experiencia diseñando proyectos de gran escala y largo plazo para la creación de áreas protegidas y la restauración de ecosistemas. Actualmente lidera 4 proyectos que abarcan más de 1 millón de hectáreas y un equipo de más de 200 personas. En el 2022 fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo. Bienvenida a Rewilders, Sofía, un placer. Gracias. Muy bien, contenta de estar acá. ¿De dónde venís? Que escuché hace un ratito, venías... Aterricé de Chaco, del Impenetrable, del monte. Muy sí, bien. Tal cual. Bueno, vamos a hablar del Impenetrable, vamos a hablar del monte, vamos a hablar del algarrobo como símbolo, ¿no? Pero antes quiero preguntarte, ¿qué imagen o qué sentimiento te nace cuando pensás en ese monte? Y yo creo que ese monte es el monte misterioso, lo que hay para explorar, el que nos va a sorprender, que a la vuelta de la esquina ahí está la presencia del yaguareté, del tapir, que por ahí no lo vemos, pero está ahí, que nos acompañan. Para mí el monte es pura emoción y posibilidades de aprender cosas. Por eso quiero que nos invites, ¿no?, a indagar más en el corazón de ese monte chaqueño para conocerlo mejor, para adentrarnos en toda esa fauna, esa flora, en esa sabiduría que esconde, ¿no? ¿Cómo es el monte chaqueño? ¿Qué valor tiene? Bueno, el Chaco como región es una de los bosques más grandes que tenemos en el norte de Argentina. Tiene 2 chacos, un chaco húmedo que llueve mucho y que tiene el quebracho colorado que nosotros conocemos por los durmientes del tren, por ahí desde acá de Buenos Aires, es verdad. pero que tiene un montón de loros volando, yaguaretés, como decíamos, tapires, y tiene muchos bañados también. Está lleno de agua ese monte chaqueño. En cambio el Chaco seco, el que viene ahora, el Impenetrable, se caracteriza por lluvias muy estacionales, básicamente en el verano, con poca agua, le llaman el Impenetrable porque la gente no podía adentrarse porque si se iba un poquito lejos del río Bermejo, se iba a quedar sin agua para tomar. Okay. Entonces es impenetrable básicamente por eso, grandes extensiones, y los animales ahí tienen que moverse. En la época de lluvia se camina muchísimo, se dispersan, están en todos lados, y si no tienen adaptaciones para encontrar agua, que quedan acumuladas en las plantas o adentro de cuencos de los árboles o lo que sea. Y cuando está la época más dura, se tienen que acercar a los ríos, ¿no? Y el Bermejo es el río del Impenetrable. Es como el protagonista, ¿no?, que atraviesa ese monte. Sí, y el que le da la vida a todo esto, que tiene agua todo el año. El Bermejo es muy sedimentoso, ¿no? El tono que tiene es de es mucho barro. Sí. El Bermejo es colorado. Y entra en la llanura, nace en las sierras, cerca de la cordillera, de las yungas, de
la selva es donde junta agua en el verano y carga agua, se desborda, aumenta como 7, 8 metros el caudal y desborda y baña. Se dice que baña porque sale el cauce y genera grandes humedales y eso lo hace como muy importante esa dinámica porque, como te digo, toda la vida se va ahí. El monte se enfrenta a muchas amenazas, ¿no? Y no podemos no hablar del monte y no hablar de deforestación. Argentina tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo e incluso estamos en un contexto donde por ahí se aprueban legislaciones que fomentan aún más la deforestación o el desmonte en zonas de nuestro país. ¿Cómo sobrevive el monte? ¿Cómo sobrevive el impenetrable? ¿Es esta la única amenaza que tiene? Creo que el impenetrable no va a sobrevivir si no hacemos algo rápido, urgente. Cuando hablo de eso es los ciudadanos. Tenemos que reaccionar. Todos dependemos de la madera del monte. Yo no creo que nadie en Buenos Aires no coma asado los domingos y no compre carbón o leña. Eso viene del monte chaqueño. Hay que saber qué madera estamos usando. Esa es la primera pregunta. Conocer, ¿no? Conocer de lo que estamos consumiendo y sobre todo si estamos lejos. El impenetrable, el Chaco, también provee todas las maderas duras. Digamos, el algarrobo es una de ellas. Muchos compran muebles y cuando quieren un mueble fuerte, rústico, que no se rompa, piensan en el algarrobo. Pero bueno, el algarrobo es un árbol que es el árbol de la vida para los argentinos y para la gente que vive en el monte. Crece solo donde anduvo el río, es un árbol de ribera. Mira. Con lo cual no está en todos lados, es muy específico el ambiente en el que crece. Y desde el año 80 se lo viene talando. Son árboles de 300 años, 400 años. Después el río se retira, cambia el cauce y no vuelven a crecer algarrobos. Con lo cual no es sostenible. Es muy difícil que crezca. Sí, y tarda mucho en crecer. Es una madera súper dura porque tiene ese crecimiento lento. Y el algarrobo, por otro lado, es una leguminosa. Las leguminosas fijan nitrógeno en el suelo. Es el que arma el suelo. Y que si un agricultor piensa en un suelo fértil, lo va a pensar con nitrógeno. Que no es importante para la calidad del suelo, ¿no? Sí, es súper importante. ¿Cómo es el árbol en pie? ¿Qué frutos nos da? Además de esta protección del suelo, ¿no? Sí, bueno, el algarrobo es la sombra también. Como yo te decía, es el árbol. Todo el resto, la gente ahí lo llama cruz, palo, porque son palos, los ven como palos. Pero lo ven como árbol, porque da un montón más que solo madera. Lamentablemente en los 80 se descubrió que no se necesita secar la madera, entonces eso hizo que cualquier aserradero que no tiene capacidad para guardar y secar la madera pueda cortar el algarrobo y venderlo inmediatamente en verde. Y eso fue la sentencia de muerte para este árbol, porque tener esa característica de tener una madera fuerte y que no necesita secado y no se mueve, pasó a ser su peor característica. Sí, su condena directamente. Antes usábamos el quebracho, que era el sinónimo de un árbol que aguantaba todo, incluso estar abajo del agua y no fundirse. Era la madera que usaron los ingleses para hacer las vías del tren. El quebracho también se usó como tanino, y se genera tanino para la industria. Ese quebracho ya está, digamos, comercialmente extinto y lo que queda ya es de segunda línea. Y otro drama del Chaco reciente, mucho más reciente, que por ahí no lo conocen tanto. Yo vengo de andar por ahí, hay una madera, un árbol que se llama palo santo. El palo santo, que tiene una madera verde, que por ahí lo hemos visto en el incienso que se quema. Claro, como un saumerio, como un ¿no? saumerio, lo habíamos visto en el mate. A veces se hacen en vez de calabaza se usa el palo santo, o en artesanías. Bueno, el palo santo es un árbol que crece muy despacito, tarda 100 años en tener un diámetro como de 35-40 centímetros y parece ser que es la madera que eligieron los chinos para importar. Para llevarse de acá. Últimamente estamos viendo que toda la gente que ya vendió el quebracho, que ya vendió el algarrobo, ahora está vendiendo el palo santo y el comercio es netamente por una demanda china. Y lo vimos pasar, yo vengo ayer, camiones y camiones de palo santo, de los últimos quebrachos y los algarrobos. Esta imagen que me das, Sofía, me hace pensar, bueno, se terminó el quebracho, de repente se termina el algarrobo, se termina el palo santo. ¿Qué perdemos si perdemos el monte? Si nosotros perdemos el bosque en el Chaco, ese suelo va a pasar a ser infértil. No tiene mucha profundidad el suelo y el suelo se forma
por las raíces de los árboles. Son áreas que se vuelan, que uno anda por ahí, por esos suelos limosos, y enseguida es polvo y polvo que se levanta. Sí. La degradación del suelo, ¿no? Del suelo, y se empieza a desertificar. Si no hay animales que dispersen las semillas, tampoco va a volver el monte. ¿Cuáles son esos animales, por ejemplo, que dispersan? Nosotros estamos reintroduciendo, por ejemplo, la tortuga yabutí. Sí. La tortuga es una especie que come frutos, pero no los termina de comer y los lleva de un lado para el otro, y va dispersando las semillas. Los loros también intentan comer las frutas y a la mitad se les cae, pero abren frutos que tienen corteza dura. Los pájaros en sí. Y todo esto va funcionando en conjunto con un ecosistema, ¿no?, saludable. Sí. Ahora, Sofía, recién hablábamos, ¿no?, de la importancia del árbol en pie, de qué pasaría si de repente nos quedáramos sin monte. Y Rewilding trabaja mucho en estas economías regenerativas, y ahí quizás es donde aparece la chaucha del algarrobo, la algarroba en sí. ¿Qué valor tiene para las comunidades locales? Porque tengo entendido, viene de una cultura y una sabiduría ancestral, ¿no? Sí, la gente que vivía ahí no plantaba trigo, no plantaba maíz, pero sí usaba una harina, y esa harina era de moler esta chaucha. Después, con el tiempo y con los cambios de economía y con esta idea de que el gobierno los subsidia y les trae una caja de comestibles, se pasaron al trigo, a la harina de trigo. Hay mucha gente celíaca que hoy está comiendo harina de trigo en vez de comer la harina de algarrobo, que no le hacía mal. Claro, que es ideal para el celíaco. Claro. Y bueno, incluso la gente local le dio vergüenza comer harina de algarrobo en un momento. ¿Vergüenza? Sí, porque así como había gente en el interior que le daba vergüenza tomar mate, porque significaba ser del interior, así también mucha de la gente local empezó como a desconocer su propia harina por ir a la harina que le entregaba. Claro, como esta degradación cultural. Exacto. Y hoy esos son los valores que tenemos que recuperar. Sofía, cuando hablas del monte, hablas de estas nuevas economías, estás hablando entonces de que proteger el monte, de que sanar el monte es justamente proteger las culturas ancestrales, las comunidades, las familias que viven en el monte, y que también perderían su calidad de vida, incluso su vida en el lugar, si el monte desapareciera. ¿Cómo son estas estrategias que se llevan adelante? Y seguido me quiero meter en el impenetrable, ¿no?, que es el símbolo de estas economías regenerativas de las que habla Rewilding. Sí, bueno, nosotros lo que vemos es que en este país, sobre todo, que hay tanto desempleo, que hay tantas migraciones a las ciudades en búsqueda de trabajo, que hay tanta necesidad de subsidios para poder sostener la línea de pobreza. Tenemos que pensar en cambiar el paradigma, porque el paradigma globalizante y de agrícola y ganadero, tal cual fue planteado, trajo más pobreza, no está resolviendo el problema. Entonces, mirar y valorar la biodiversidad que tenemos de ecosistemas en Argentina, y ese pequeño porcentaje que aún queda, volver a enriquecerlo con las especies que se perdieron, sería para nosotros el gran cambio. Valorar ese pequeño 8% de ruralidad que todavía nos queda, valorar esos ecosistemas que aún perduran en algunos rinconcitos, como el impenetrable. Es la urgencia del momento. Nosotros, en general, tratamos de proteger, digamos, de alguna manera, empezar por poner leyes que le den un poco de tiempo, porque el tiempo corre en contra. Entonces, parar un poco esta maquinaria de desmonte para dar la vuelta a 180 grados y empezar a mirar el valor que tiene. Parar esta ley de colonización, parar esta promoción al desmonte. Es urgente. Después está el proceso más lento, que es esto de revalorización cultural y natural, que la gente empiece a entender que los valores que tienen, que el árbol que tiene al lado es el árbol de la vida y no es la madera para el sillón o para el asado de un porteño. Es el siguiente paso. El turismo nos ayuda porque pone en la agenda la marca del territorio, y a su vez invita a que la gente que está en las ciudades se acerque a conocer. Nosotros hablamos de mayo a octubre, poder prestar servicios e invitar a conocer ese río Bermejo único, invitar a conocer esas algarrobales, esos montes, esos
pastizales que también hay, que estamos restaurando, y el resto del año trabajar por ahí con otras actividades como es el fruto de monte. El algarrobo es eso, es un fruto que tiene la capacidad de generar economías y a su vez restaurar la selva sengalería y dar un motivo para... El algarrobo no vive solo, vive con todo el ecosistema. Exacto. Entonces, si vuelve el algarrobo, vuelve el yaguareté. Y esa es un poquito la idea de tomar a estas especies como bandera. Cuando hablas de los productos quizás que uno extrae de este monte en pie, del árbol en pie, personalmente, ¿cuál es tu producto favorito, el sabor favorito del monte que disfruta Sofía? Bueno, yo cada vez que voy al Chaco me como un heladito de algarroba. ¿Heladito de algarroba? No. Con el calor que hace. Lo primero que llego y pido, dame ese helado. No sabía que existía el helado de algarroba. Sí, o sea, es espectacular, anotado. Si vas al Impenetrable... Sí, helado de algarroba o budín de algarroba. Bueno, hacen alfajores. Alfajores que son riquísimos. Muy buenos. Pero hay muchísimos productos. Ahora que vengo recién, ya estaban probando unos snacks saladitos de algarroba también para poner con hummus. ¿Viste? Estamos probando todo. Hay toda una gastronomía desencadenándose desde la algarroba. Sí. Y recogida por las propias familias con las que trabajan, ¿no? Sí, el proceso en general, el algarrobo tira la chaucha en diciembre o noviembre, fin de noviembre. Sí. Ahí lo importante es trabajar con los que tienen algarrobo cerca de su casa. Es un árbol que en general la gente lo busca y lo deja por la sombra. Sí. A menos que viene alguien, le paga bastante más y se pueden quedar con el ranchito clavado en el medio del sol. Claro. Pero bueno, la idea es que lo tengan ahí al lado. Se pone una red abajo o se pone un plástico y la chaucha cae sola, ni siquiera tenés que treparte. En diciembre cae directamente sola al piso. Sí, vos lo que tenés que tener es algo que la junte abajo, es tomarse ese trabajo. Solo una eso. vez que están ahí, tratar que no vengan los animales porque es muy rica, es dulzona. Entonces los chivos, la vaca, todo va a querer comérsela. De alguna manera tenés que cuidar que eso no pase. Y después se la seca. En general se la expone al sol para que la humedad que tiene la misma chaucha salga y se la tiene que secar bien para que no vengan los bichitos a comérsela. Okay. Entonces lo que hacen después es la chamuscan, la cocinan y la muelen. Y ahí como molinitos portátiles. Es algo que se puede hacer en la casa de cualquiera, no necesitan ir y venderlo a la chaucha así a grandes molinos. Ok, o sea, directamente artesanal. Directa. Antes lo machacaban en un mortero, pero hoy podés comprar los molinitos y hacerlo con molino. Y esa harina la podés vender con ese valor agregado. Es un enorme valor agregado ya que la vendas así. O, como te digo, empezar a trabajar con las cocineras del Impenetrable y elaborar productos que tengan otro tipo de salida y está vinculada al turismo. Sofía, hablábamos del Impenetrable, hablamos de áreas protegidas, ¿no? ¿Cuál es el valor que tienen las áreas protegidas en esto, en sostener ecosistemas saludables, en poder continuar hacia un futuro amigable con la naturaleza, que en definitiva es proteger la calidad de vida de todos, ¿no? Las áreas protegidas es una estrategia desesperada, porque es ganar tiempo contra un modelo económico que destruyó todo. Sí. Hoy necesitamos... Y que avanza a escala. Que avanza a escala. Entonces, hoy necesitamos esas leyes que protejan, que prohíban cortar, que prohíban transformar. Sería lindo el día que no necesitemos de leyes que prohíban, que todos seamos conscientes y podamos coexistir con esa diversidad. Pero hoy, te diría, es la solución de emergencia. Tenemos que proteger, al menos todos, el planeta entero, en las Naciones Unidas nos pusimos de acuerdo que hagamos un esfuerzo por proteger el 30%. Sofía, frente a esta realidad que muchas veces, imagino, les pega en el ánimo con el que trabajan cuando ustedes proponen, ¿no?, proteger el monte, proteger los ecosistemas, hay una realidad donde se propone, por ejemplo, 1 millón de hectáreas de deforestación en algunas provincias. ¿Cuál es la respuesta de Rewilding frente a esta realidad? En general nosotros vamos por una acción, algo propositivo, porque entendemos que si generamos un movimiento por la reintroducción de las especies extintas, es porque resolvimos el paradigma económico, es porque resolvimos la valorización de la gente que vive en las áreas rurales, es porque entendemos que hay un hábitat protegido. Entonces vamos por ahí un poquito más allá y directamente vamos a la acción
que es una acción paraguas, es una acción indicadora de que hay esperanza. Y esto es cada vez que se libera un yaguareté, cada vez que se libera un guacamayo, y esas especies sobreviven en coexistencia con la gente, es porque se entendió y se aprueba y hay un consenso social de que se quiere convivir con estas especies. Entonces, en vez de mortificarnos con todo, lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de ir contracorriente y liderar esas restauraciones, ese cambio. Y en algún momento la balanza se va a dar vuelta. Más allá de entender que hay una amenaza y una ola de crisis climática y de extinción, lo nuestro es restaurar. Pasar 100 años por encima de todo eso y estar en la primera fila de los que empezamos a reconstruir. Actuar es la manera de conducir las energías en un sentido de la belleza, en un sentido de los gladiadores, de los guardianes, sí. El acto heroico de pensar 100 años adelante y soñar con una coexistencia diferente con la naturaleza. Sofía, la verdad que estaría horas escuchándote, charlando, pero por último, para cerrar, quiero preguntarte ¿cómo podemos nosotros aportar a reconstruir día a día? ¿Cómo podemos nosotros ser un poquito rewilders desde nuestro lugar, no? Mira, Buenos Aires, quieras que no, está al lado del delta. Y el delta es espectacular. Podemos dejar que vivan carpinchos, podemos dejar que vivan ciervos pantanos, sí. Podemos aplaudir cada vez que una de estas especies nos vienen a visitar acá en la Costanera Sur o en Rivera. Podemos pedir que haya más. Podemos soñar en un delta completo y funcional cada vez que salimos los fines de semana. Y podemos venir a visitar el Impenetrable, el Iberá, porque ese tipo de turismo que busca valores naturales y culturales y poder sentirse parte es el turismo que nos refuerza y que pide por más áreas protegidas y que pide por más comunidades comiendo algarroba. Alfajores de algarroba. Exacto. Alfajores de algarroba en todos lados. Así que cuando piensen en vacaciones o en 3 días, piensen en estos proyectos donde se está generando esta producción de naturaleza, este acompañamiento a las comunidades con nuevas economías y que piensen en visitar estos lugares donde volvió el yaguareté y la nutria gigante. Ahí voy a ir entonces. Gracias, Sofía. No, gracias. Un placer.